Bienvenidos todos al seminario Jesús Reyes Corona en su versión en línea, por las condiciones que ustedes ya saben, que todos sabemos. Entonces, en esta ocasión tenemos el gusto de recibir al doctor Ernesto Chigo, que es un profesor investigador adscrito a la Facultad de Ciencias Químicas, de Ingeniería Química, perdón, de nuestra universidad. El doctor Chigo tiene una formación como físico por parte de la Universidad Veracruzana, realizó una maestría en ciencias también en física aquí en la UAP y el doctorado en ciencias químicas también por la UAP. Cuenta con el perfil PRODEP, es miembro del Padrón de Investigadores de la UAP y también miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 2. Es además líder del Cuerpo Académico de Ingeniería en Materiales de la UAP, es un cuerpo académico consolidado, cuenta con 105 publicaciones, alrededor de 105 publicaciones de investigación nacional e internacional, con más de 1.140 citas a dichos trabajos. Es árbitro de más de 75 revistas de editoriales reconocidas y además es miembro también de comités editoriales, ha graduado a un buen número de estudiantes de licenciatura, de maestría en un nivel nacional e internacional y también de doctorado. Actualmente está asesorando a estudiantes de licenciatura, maestría y de doctorado. Ha participado en congresos nacionales e internacionales y, como les decía, actualmente está adscrito a la Facultad de Ingeniería Química de nuestra universidad. Entonces, le damos la bienvenida al doctor Ernesto Chigo y escuchamos su interesante plática. Adelante, por favor, doctor. Sí, gracias. Antes que nada, bueno, gracias por la invitación. Y bueno, la idea central de esta plática es hablarles sobre detalles del nitruro de boro, el hermano, por tabla periódica, el hermano del grafeno, algunos detalles que se han hecho, otros porque realmente se dejó olvidado el material, el nitruro de boro, por la toxicidad que este material presentaba. Pero bueno, ese es el pasado, el presente es algo diferente. Sabemos que el nitruro de boro también es un material sintético, o en principio era sintético, eso también es el pasado. Ahora lo interesante de este material es, bueno, sus aplicaciones ya más palpables, todos enfocados a cuestiones de cáncer, prácticamente, tratamiento de cáncer, etcétera, etcétera. Pero bueno, hay que salirnos un poco de esta situación y el objetivo central de esto es que el nitruro de boro, ya sea en estructura fulerénica, nanotubos u hojas, contiene el enlace heteronuclear. Y la hipótesis que hemos manejado de hace unos años es qué pasaría ahora o cómo mejorarían las propiedades del sistema si en lugar de tener enlaces heteronuclear manejamos enlaces homonucleares. Ese es el punto central que hemos trabajado y bueno, afortunadamente nos ha funcionado bien y algunos resultados que se han reportado en la literatura también nos han de alguna manera reforzado esta situación y por lo tanto ya no vamos completamente a ciega, vamos con una cierta dirección en el entendido de que de alguna manera de que los resultados por otros investigadores han soportado lo que hemos obtenido en parte, ¿no? Ok, bueno, como sabemos el nitruro de boro tiene varias fases cristalinas. Y eso, entre comillas, lo hace interesante, pero también es una gran limitante. Sabemos que tiene fase hexagonal, fase sin blenda, la fase gursita, la fase cúbica, que se supone que es la primera que se sintetizó en la década de los 50, finales de los 50. Entonces, sabemos que hay nanotubos, sabemos que hay, nanotubo por donde lo enrollemos, ya sea por el eje X, por el eje Y o por la diagonal principal. La hoja siempre mantiene el comportamiento de prácticamente aislante, más que semiconductor. Doctor, entonces, disculpe que lo interrumpa. Nos está mostrando la pantalla porque, bueno, sí, vemos su presentación, pero no vemos que cambie. Ahora sí, ya. Ahora sí, a lo mejor cuando la amplifiqué fue cuando bien. Ahora sí vemos la diapositiva de la que está hablando. Gracias. Ok. Entonces, comentaba, la limitante de este material versus el grafeno es que este siempre va a ser prácticamente aislante, entonces sí es una limitante en el sentido de que si queremos modificar las propiedades del sistema, obviamente vamos a tener muchas inconveniencias por lo mismo. Entonces, comparado con el grafeno o con las estructuras de carbono, por el hecho de que sí son sensibles a cómo enrollen
la hoja, ya sea que se presente un comportamiento metálico o semiconductor, en cambio de versus este tipo de sistemas de nitruro de boro, que no, prácticamente siempre mantiene el comportamiento de aislante. Bueno, aquí vamos a más anterior, voy a mostrar, o posterior voy a mostrar lo que hemos hecho, que ya es viable considerar a través de los enlaces homonucleares el comportamiento metálico también, o conductor prácticamente de ciertos sistemas. Entonces, ahorita lo vamos trabajando. Entonces, este tipo de situaciones se ha trabajado en el nitruro de boro. Bueno, como ya sabrán, en la literatura siempre se maneja sistemas de baja dimensión, de fullerenos, tubos u hojas, entonces sobre eso prácticamente yo me he centrado ya algunos años y eso es lo que les voy a presentar. Bueno, aquí hay varias situaciones como les comentaba. Sabemos que el origen del mal, como dicen por ahí, es el grafeno, la monocapa de carbono, que sabemos que es casi al 100% transparente. Por un lado, el grafeno, eso es lo que lo vuelve atractivo, por el otro lado lo vuelve, tiene limitantes, pero bueno, por tabla periódica sabemos que como tal, después el BN está metido entre el carbono, boro 5, carbono 6 y nitrógeno 7. Prácticamente ha sido interesante porque, ¿por qué? Por el radio atómico que tienen este tipo de sistemas. Entonces podemos, o se han formado un montón de sistemas bidimensionales a partir del grafeno. Y repito, la segunda hoja que se pudo sintetizar o aislar fue el nitruro de boro como tal. Sabemos que decía que el nitruro de boro es en la fase, es un material sintético que aparece a finales de los 50, pero en el 2014 ya se sabe que este material es viable tenerlo de manera natural en la naturaleza. Lo pudieron localizar en la región del Tíbet, entonces ya no es como tal un material sintético, ¿no? Bueno, ¿qué característica tiene este sistema de BN? En realidad, el problema a manipular este sistema ya puede ser geométrico o superficial, es que si queremos entonces modificar las propiedades del sistema, prácticamente podemos jugar con él, geométricamente hablando. Y lo más viable que en su momento se presentó hace unos años era modificar la geometría, es decir, no solamente tenía o tiene simetría hexagonal, sino le podemos meter pentágonos, octágonos, nonágonos, y entonces esta es una de las primeras formas que empezó a surgir para poder modificar las propiedades electrónicas del sistema. Primero. Segundo, esto fue un diseño, porque realmente todavía no se llevaba a la práctica y no se había podido sintetizar como tal. Entonces ya es viable sintetizarlo con ciertos defectos puntuales. Entonces ya es de alguna manera controlable las propiedades electrónicas del material, por un lado. Lo más interesante apareció hace unos años también, hace unos 5 años, en donde es posible sintetizar hojas con forma de triángulo, como tal de nitruro de boro, y eso le infiere como tal las propiedades de spintrónica, es decir, puedes manipular como tal el spin en este caso de este tipo de material, y por lo tanto ya tiene otra aplicación como tal. Entonces, por un lado. Por otro lado, en el 5, prácticamente fui monitoreando los artículos que iban saliendo del nitruro de boro como tal, y prácticamente se dejó al olvido. El corte lo hice en el 2010, estamos hablando de que prácticamente en 6 años el grafeno logró alrededor del 2010 1,000 trabajos, y el nitruro de boro tenía 50 apenas artículos, o sea, realmente estaba completamente olvidado precisamente por la toxicidad del material, si es que la mayoría de las situaciones o aplicaciones siempre le enfocaban a cuestiones físicas, ¿sí? Pero bueno, digamos, es el pasado, porque realmente ya se ha manejado un poquito más hacia otro tipo de aplicaciones como tal. Entonces, hasta aquí, de alguna manera se logró manipular al nitruro de boro ya como tal para modificarles las propiedades electrónicas y jugar con este tipo de situaciones como tal. Bueno, en algunos casos o aplicaciones reales, veamos al grafeno. Un ejemplo claro, la mayoría de las veces para poder utilizar el nitruro de boro,
ya sea en fulereno, ya sea en tubo o hoja, siempre son sensores, ¿sí? Por el hecho de que hay transferencia de carga, ya sea de la hoja hacia la molécula que se quiere absorber o viceversa. Eso se puede medir de alguna manera, se puede visualizar a nivel de cálculos moleculares, porque en realidad lo que estoy haciendo son cálculos moleculares, yo no realizo cálculos periódicos, pero el empalme de cálculos moleculares versus sólidos en realidad es bastante bueno y no hay de alguna manera algo que me diga que no estamos de alguna manera acorde a los tipos de resultados. Primero, el nivel de teoría también se acerca mucho a los resultados solistas. En realidad, eso es lo que en algún momento se me cuestionó, pero bueno, los resultados y a lo largo de los años me ha dado la razón. Realmente no necesito hacer simulaciones solidistas, sino con los resultados a nivel molecular me han funcionado bastante bien. Entonces, las aplicaciones siempre han sido sensor, y una de las aplicaciones interesantes del grafeno es precisamente el 2 en 1. Es decir, no solamente se puede detectar paracetamol, sino que a la vez de hacer la detección de este fármaco, también se logra disociar al grupo H que contiene esta molécula y por lo tanto degradarla. Entonces, de alguna manera tiene la función de 2 por 1, degradación y aparte sensarlo. Entonces, y eso en algunos años atrás lo hicimos también con nanotubos de nitruro de boro y funciona exactamente de la misma forma. Aparte, obviamente, el objetivo es sensarlo y aparte degradarlo y se logra también disociar el grupo H como tal. A nivel simulación se logró ver esto, ¿no? Bueno, entonces empezamos por este tipo de aplicaciones. Otras de las cosas más interesantes que he logrado ver del grafeno es precisamente esto. Sabemos que más en tiempos de pandemia llevamos una vida más que sedentaria porque ni tan siquiera nos movemos. Entonces sabemos que de ahí surge la diabetes mellitus tipo 2 y uno de los problemas que se ha atacado también en cuestiones de sensores, ya sea de cualquier nanomaterial, es precisamente detectar glucosa en sangre. Y uno de los métodos invasivos precisamente es esto. Se logró a través del grafeno generar un sensor o un parche como tal, que no solamente tiene varias funciones, porque bueno, es un método no invasivo. Puede calcular a través de variación de pH o humedad o temperatura la glucosa en sangre. Y no solamente eso, a la vez que este tipo de situaciones te detecta picos de glucosa, te inyecta automáticamente el medicamento, la metformina, que es el fármaco todavía utilizado actualmente para tratar la diabetes tipo 2. Entonces, obviamente han surgido otros fármacos que atacan tres cosas, el alza del colesterol, triglicéridos y también la glucosa. Pero bueno, lo que siempre se ha manejado es esto, los otros fármacos no tan comerciales hasta el momento. Pero esta situación es una de las grandes aplicaciones que salió en Nature prácticamente en recientes años. Entonces, esto es lo atractivo del grafeno, que ya no es tanto más aplicaciones como, por ejemplo, se sabe que hay un chip basado en grafeno para acelerar la velocidad del procesador. Como tal, se ha incrustado el grafeno también como una membrana para de alguna manera filtrar las grasas. Entonces, realmente no es tanto, digamos, más aplicaciones físicas, sino cuestiones biológicas, cuestiones en el campo de la medicina también se ha trabajado este tipo de situaciones, ¿no? Bueno, pero ¿qué hay del nitruro de boro? El nitruro de boro, comentaba, se dejó al olvido. Sabemos que el nitruro de boro se predijo, en el caso del tubo se predijo primeramente, y luego un año después, en el 95 se predijo, en el 96 se logró la síntesis. Entonces, sí funciona la simulación, obviamente fue simulación de tipo periódico, pero bueno, y de alguna manera también se han hecho predicciones a nivel molecular. Entonces, ¿qué es lo que hacen aquí? Primero sintetizan tubos de cierto tamaño, con extremos abiertos, porque ese es el requerimiento que se necesita para darle una aplicación como tal. Entonces, aquí los autores lo que hacen es sintetizan el tubo, posteriormente funcionalizan con un polímero, posteriormente le meten la nanopartícula y forman todo como tal, todo el prototipo del sensor para detectar glucosa como tal, y entonces prácticamente la eficiencia fue del 99, casi del 100%, 99.9%, ¿no? Es lo que ellos indican como tal. Entonces, realmente,
A partir de aquí son una de las aplicaciones que hemos visto ya palpables. Obviamente son prototipos, no ha salido nada al mercado hasta donde sabemos. Entonces, pero bueno, el avance se dio, ¿no? Y las aplicaciones en el caso de nanotubos se ha manejado mucho porque la mayoría de las veces son para tratar cáncer, exclusivamente cáncer, nada más, no otra enfermedad. Y ahorita lo vamos a ver más adelante el por qué. Bueno, entonces, hay detalles del por qué se trabajan. Se sabe que el nanotubo de nitruro de boro es mucho mejor en propiedades mecánicas que el carbono, ¿sí? Entonces, también por ese lado no se ha explotado como tal. Entonces, se ha dejado un poco al olvido por ciertos detalles en cuanto, repito, a la toxicidad, pero bueno, en estos detalles ya no importa tanto ciertas situaciones del material, ¿no? Ok, otro. En el caso de las hojas, se sabe que se han podido sintetizar hojas con vacancias o monovacancias, ya sea de boro o sea de nitrógeno, en donde se le monta como tal el fármaco, y entonces es viable considerar a la hoja como nanovehículos de fármacos como tal. Entonces, aquí lo que se hace es, se logra empalmar teoría experimento, el y Goldberg están en Japón. Ellos tienen un instituto dedicado netamente a cuestiones de grafeno. Por un lado, hasta donde sé, cada mes sacaban un artículo de teoría de experimentos sobre nitruro de boro. En serio, realmente ellos hacen todo, o sea, así como que no dejan nada a la imaginación. Entonces, y van a la par, realmente es impresionante el ritmo que llevan y lo que han obtenido de toda esta situación. Entonces, sintetizan a la hoja con defectos puntuales o en este caso monovacancias, montan el fármaco y como tal, pero todo dirigido prácticamente a cuestiones de cáncer. También han hecho nanopartículas con un cierto tamaño. Aquí sí hay que ser un poco cuidadoso por lo que se ha manejado en la literatura. Se sabía que se necesitaba cierto tamaño de nanopartícula, 300 nanómetros el mínimo, pero bueno, eso es un poco también el pasado, porque realmente ellos lograron todavía reducir el tamaño de estas nanopartículas y todavía con un poco más de interés por el siguiente trabajo. Entonces, toda esta motivación de trabajar nanotubos, luego estructuras nanopartículas, macizas en pocas palabras, sólidas, esto prácticamente ha motivado a muchos detalles en análisis de estructuras de BN. Ok, entonces, el tamaño aquí influía mucho, el hecho de que son nitruro de boro, rico en boro, y eso es lo que lo hace interesante, este tipo de material, por el hecho de que si hay una ingesta de 60% de compuestos que contengan boro, eso es lo que se sabe en la literatura que se utilizan para tratar el cáncer. Entonces, de alguna manera, eso es lo que lo hace atractivo como tal a este tipo de sistemas, ¿no? Pero aquí todavía, en el 2015, todavía como que había limitantes. Había ciertos detalles que como que no cuadraban bien por el hecho de que todavía no se lograba reducir el tamaño de partícula. Otro tipo de situaciones, aquí hay dos en uno. Doctor Ernesto, perdón Sí. que lo interrumpa nuevamente, pero al principio se veía su imagen y ahora lo que vemos es un fondo de pantalla, un fondo A ahí, ver, no sé si lo hace. No, sí, vemos su presentación, pero me refiero a usted, su rostro no lo vemos, no sé si eso sea intencional o... no, sí, apagué la cámara. Ah, bien. Bueno, digo porque a veces los ponentes, pero bien, si es por su parte no hay problema. Adelante. Okay. Entonces, este trabajo que salió hace 2 años llevaba un previo, porque ahora lo que hacen es tomar la hoja, obviamente todo parte de una síntesis, la ruta de síntesis es la parte central de este tipo, de las aplicaciones de este material. Aquí lo que hacen es meterle grupos hidroxilos, pero antes de eso ya le daban una aplicación. No solamente el grupo hidroxilo le reduce la toxicidad, eso es, digamos, lo nuevo. El pasado, hace 4 años, lo que hacían es meterle grupos hidroxilos y formaban un diodo LED que emite luz blanca. Entonces ya también le daban otra aplicación más física de alguna manera. Entonces, pero de alguna manera son trabajos muy recientes. Digo, versus si lo comparamos con el grafeno, que prácticamente se tiene N cantidad de estudios, ¿no? Entonces, este tipo de material prácticamente
se ha vuelto muy atractivo y ahora cada vez más en cuestiones de estructuras fulerénicas. Ahorita vamos a ver más detalles. Otra propiedad, el hecho de que es ahora antibacterial. Eso también son ya más aplicaciones reales. Estamos hablando de hace 2 años, ¿no? Prácticamente. Entonces, de alguna manera se sigue ya más centrado en ciertas aplicaciones biológicas o en cuestiones de medicina ya más enfocadas, pero todas a cuestiones de cáncer, ¿no? Aquí ese es el trabajo que les comentaba. Primero, las revistas de Facet y Cancer Causes habla precisamente del hecho de tomar medicamentos o compuestos que contengan boro, prácticamente en un 60%. Pero por eso también se vuelve atractivo ese tipo de compuestos. Primero, ellos sintetizan esferas tanto sólidas como huecas. Desechan las sólidas y se quedan con las huecas. Prácticamente el tamaño se redujo bastante a 50 nanómetros. Primero, funcionalizan realmente las esferas no son puras, son funcionalizadas con grupos OH o hidroxilos, y aparte obviamente le montan el fármaco, pero todo otra vez, todo dirigido a cuestiones de cáncer. Entonces realmente se sabe que, bueno, ellos sintetizaron 3 tipos de estructuras o esferas, y entonces una de esas son las que reduce drásticamente el crecimiento de células cancerígenas. Entonces este tipo de materiales ya es más palpable, estamos hablando del 2017, ¿no? Entonces, igual, sintetizan, hacen todo el tratamiento y etcétera, etcétera. Entonces, realmente, y ya eliminamos de alguna manera el hecho de que sean sólidas. Nos quedamos con prácticamente que sería lo más análogo posible a cuestiones de fulerenos, ¿no? Entonces, como tal, pero siguen siendo estructuras con enlaces heteronucleares, boro, nitrógeno como tal. Entonces, hasta ahí todavía no pasamos a la parte de la hipótesis que hemos querido trabajar, precisamente, ¿no? Y bueno, siguen aquí otro trabajo referido precisamente a esferas de BN como tal, y prácticamente orientadas hacia una situación, cuestiones de cáncer, no hay más. Entonces la pregunta sería, ¿qué pasaría en cuestiones de simulación? Lo que hemos tratado realmente es, tú le puedes pegar en simulación cualquier tipo de fármaco. Yo me he centrado prácticamente en el óxido nítrico, no como un contaminante, sino como el hecho que se sabe que el óxido nítrico, si tú reduces la cantidad de óxido nítrico en sistemas o en el cuerpo humano, lo que te hace es reducir la insulina, prácticamente, y eso es lo que te provoca a través de estrés oxidativo, te puede provocar la diabetes tipo 2. Entonces, eso es una de las situaciones por lo que estamos trabajando. Entonces, almacenar el NO2 o el óxido nítrico, perdón, o de alguna manera provocar que no forme otro compuesto, porque se sabe que esas son de las causas que puede o se disocia o forma otro compuesto, y eso provoca prácticamente el llamado estrés oxidativo, y entonces te reduce de alguna manera la insulina. Eso ya se tiene documentado como tal. Bueno, antes de continuar, nosotros nos hemos apoyado prácticamente con obviamente el supercómputo de la UAP y con un grupo de compañeros o colegas chilenos en su clúster muy pequeño, sí, pequeño, pero bien optimizado, porque realmente las simulaciones que se hacen a través de Gaussian se hacen extremadamente rápidas. El tope son 3 días para poder hacer simulaciones. Eso implica que en las propuestas de tesis que les voy a mencionar más adelante, si los estudiantes que hemos tenido realmente sacan su trabajo de tesis bastante rápido, obviamente según el nivel, licenciatura, maestría, doctorado, pero de alguna manera eso hace que nos aceleremos en las simulaciones. Y bastante interesante el asunto. Como ejemplo de lo que hemos trabajado sobre cuestiones de nitruro de boro es lo siguiente. El objetivo central era formar compositos de fulerenos hojas representadas como clúster. El segundo punto era considerar los enlaces homonucleares. El tercer punto, desde el punto de vista teórico, es considerar sistemas con carga no solamente neutrales, y eso ha sido la limitante de la gente que hace simulación a nivel sólido. Solamente considerar sistemas con carga neutral. Y esa es la ventaja de considerar versus
cuestiones moleculares de que podemos considerar cargas globales cation-anión, ¿sí? Esas son las tres consideraciones que hemos tomado, primera, segunda, y ahorita vamos a ver el soporte, que realmente ya se tiene bastante avanzado, inclusive experimental. Bueno, entonces, la forma como trabajamos es a nivel molecular, con teoría de FT, con funcionales que corrigen o consideran tanto largo alcance como corto alcance, con funciones de configuración electrónica o funciones de base o de electrón. Realmente no uso pseudopotenciales, obviamente. Se pudiese utilizar, pero soy de los que me regreso desde atrás y considero todo, entonces, all electron, y trabajar desde inclusive carga aniónica, repito, global. Entonces, el origen de esto, de este trabajo que les voy a platicar ahorita, es precisamente que en el 2015 propusimos el fulereno de nitro de boro de composición 60. Partimos del C60, de ahí construimos el nitro de boro, BN, en donde ya empezábamos a considerar enlaces homonucleares de nitrógeno, ¿sí? Los reportes también, hay un reporte previo a lo que hicimos, en donde se tiene también la estructura C60 con BN, pero prácticamente ellos consideraron otro isómero, entonces no es el mismo. Aunque se nos cuestionó en ese momento, pero no es el mismo isómero. Posteriormente ya se pudo comprobar que el que nosotros hicimos sí es el de mínima energía, de entre N factorial, obviamente, composiciones o isómeros. Entonces, a partir de ahí absorbimos el óxido nítrico, no solamente la propuesta, sino probarlo con el óxido nítrico. Posteriormente le metimos clúster de TiO2, el mínimo, y otra vez absorbimos prácticamente óxido nítrico. Entonces, y a partir de ahí prácticamente ha sido mi interés de absorber óxido nítrico por los detalles que les comentaba. O también hemos funcionalizado, todavía le hemos puesto clúster de boro, ¿sí? Entonces, pero aquí ya trabajamos, me parece que la glucosa, donde hemos visto que la glucosa es viable que también se disocie con este tipo de sistemas. Entonces, este fue el previo o la parte central que hemos iniciado, y posteriormente era formar el compósito grafeno y hoja de nitro de boro versus fulereno. Bueno, ¿qué hay de este fulereno? Este fulereno, primero, se descubrió típico por error, primero. Segundo, solamente he visto 3 artículos desde el 1998, 3 artículos experimentales, no hay nada más experimental. Todo ha sido desde esos 3 artículos del 98 y todo hasta la fecha, hasta el 2021, todo es a nivel teórico. Es un boom prácticamente de lo que se ha estudiado de este fulereno más pequeño. O sea, no hay más. O sea, ellos, los autores mencionaron que encontraron otros fulerenos de composición 16-16, 32-32, pero el de mínima energía comprobado a nivel teórico y toda la situación y el abundante, etcétera, etcétera, es este fulereno o esta estructura o esta caja como se conoce en la literatura como tal. Entonces, a partir de aquí, prácticamente es lo que hemos trabajado. Bueno, ¿qué hay de esto? La interacción grafeno-fulerenos ya se ha manejado, pero con una orientación prácticamente física. Aquí el origen o el objetivo era formar el composito, posteriormente ver si le podemos pegar el fármaco. Obviamente este trabajo está todavía a medias, entre comillas, primero porque queremos ver el efecto más en concreto, el efecto de los enlaces homonucleares, el efecto del medio, el efecto de la carga, meterle ya sea la molécula de prueba, sea un fármaco, sea el grupo funcional, sea lo que sea. En realidad todavía estamos, digamos, lo propusimos, no lo hemos continuado, nos hemos ido por otra ruta, entonces ahorita lo vamos a ver. Entonces, el origen fue de esto. Utilizamos la estructura pristina o no modificada para interaccionar con el clúster para que representando la hoja tanto de grafeno como de BN. Y entonces el problema es que ninguno bueno, en este caso la hoja pristina o representada como clúster tanto de carbono como de nitro de boro no son las apropiadas, ni el fulereno es apropiado para interaccionar, porque en este caso las 2 casos que hemos analizado, la interacción es extremadamente débil y estamos pensando que si viene el medio
agua, si viene un medio ácido, si viene un medio básico, si viene otro tipo de situación que no hemos considerado, entonces, ¿qué pasa? ¿No? En realidad, eso lograría quizás todavía disociar más o que la interacción se vuelva más débil, la fisisorción como tal se vuelva más débil y eso pues, prácticamente no nos conviene como tal considerar en este tipo de materiales. Entonces, para esta situación simplemente no se logra, ¿sí? Pero vamos a ver cuál fue la justificante que tenemos, porque les comentaba, primero era ver el tipo de enlace, bueno, era ver parte de enlaces, los enlaces heteronuclear, pasar a enlaces homonucleares, el medio y la carga como tal. ¿Qué hay de esto? Bueno, aquí les presento los 3 trabajos que soportan esta situación. En el 2019, precisamente en la búsqueda de isómeros o enlaces homonucleares, nosotros ya trabajamos este tipo de fullerenos, el de mínima energía, como tal, y como se ha justificado en la literatura previamente. Entonces, simplemente lo que se hizo es permutación de átomos, ¿sí? Y entonces eso generó N factorial, isómeros, que nos ha funcionado bastante bien. Entonces, en el Scientific Report lo propusimos precisamente, y este año, en el 2000, perdón, el Física, con la tesis de Luz Palomino, tesis de maestría, no de la UAP, externa a la UAP, precisamente se comprobó que con esta molécula no solamente se sensa, sino se puede degradar también, es viable que se logre la degradación por el hecho de meter enlaces homonucleares. Obviamente se hizo la comparación de esta molécula con la estructura no modificada y con los isómeros, que pueden estar muy lejos en energía, si es que lo pensamos por ahí, o muy cerca en energía. Bueno, el objetivo central es que es viable ya poderlo sintetizar. Ahorita lo vamos a checar. Entonces, eso fue la primera, la comprobación. Ahorita ya estamos trabajando otros sistemas moleculares en donde estamos viendo más en concreto el tamaño. Sistemas de composición 24 átomos, de 28 átomos con enlaces homonucleares y de 100 átomos también con enlaces homonucleares, que precisamente el fullereno con composición 100 átomos, donde los enlaces homonucleares son los extremos, es como un huevo Kinder, en pocas palabras. Los extremos son donde está contenido los enlaces homonucleares, boro-boro o nitrógeno-nitrógeno, y en el centro de esa estructura son los enlaces heteronucleares. Entonces hay combinación de enlaces y eso le confiere el comportamiento de conductor, ¿sí? Entonces, eso también lo reportamos en el Física, me parece. Entonces, se está trabajando diversos tamaños para ver realmente cómo influye el tamaño, no solamente el enlace, sino el tamaño también de estos sistemas. Y este trabajo también de una tesis de doctorado que acaba de salir este año, lo hemos trabajado en nucleobases del DNA sobre hojas también que contienen enlaces homonucleares boro-boro. Entonces, si el objetivo es, en el caso del tratamiento de cáncer, trabajar sistemas ricos en boro, pues bueno, aquí lo hemos manejado, también ricos en nitrógeno, ya también lo reportamos, hace unos 3, 4 años reportamos la hoja también rica en nitrógeno. Entonces, y con otras geometrías. Entonces, esto soporta el hecho de que, bueno, no vamos tan a ciegas, sí nos ha funcionado para otra cosa. El enlace mononuclear lo que hace es mejora la absorción, ¿sí? Inclusive bajo el entendido que no solamente lo trabajamos en fase gas, sino también en fase acuosa, y entonces también se mantienen las interacciones fuertes. Entonces, pudiese ser una solución a lo que se maneja o se ha manejado en cuestiones de absorción, independientemente de la molécula de prueba que se tenga enfrente, ¿no? Aquí es otra aplicación interesante de lo que ahora se tiene como biocompatibilidad de las hojas de nitruro de boro. Primero, porque depende del tamaño, estrictamente del tamaño y la forma le confieren la propiedad de ser biocompatible. Eso también es interesante. Se sabe en la literatura que la hoja más pequeña de nitruro de boro que se ha sintetizado por fricción o se ha obtenido, se friccionan dos nanotubos de BN, es una hoja de medio nanómetro, ¿sí? Entonces, de alguna manera tiene lógica pensar que el tamaño y la forma le infiere cierta propiedad como tal al sistema, ¿no? Se sabe que también en nanotubos, esto empezó en nanotubos de nitruro de boro, todo enfocado a cáncer y todo al hecho de que ya son biocompatibles.
Entonces, esto de alguna manera ya se va extrapolando no solamente a tubos, porque empezó en tubos, luego se llevó a hojas y ahora ya se ha llevado a fulerenos. En el hecho de que si funcionalizas al fulereno con ciertos grupos funcionales como tal, eso le reduce como tal la toxicidad y ya es viable montar el fármaco y de alguna manera se han hecho pruebas como tal y logrando la toxicidad que se reduzca drásticamente. Entonces, esto no es de alguna manera... no se va ciega en ese tipo de estudios, ¿no? Y bueno, lo interesante, ¿cómo soportamos el hecho de que finalmente se puedan lograr enlaces homonucleares? En el 2009, este artículo 19, hace 2 años, salió un Nature precisamente de que estos investigadores proponen primero una posible ruta de síntesis para obtener estos tipos de estructuras fulerénicas o cajitas con enlaces homonucleares boro-boro o nitrógeno-nitrógeno. Y obviamente no solamente proponen su ruta de síntesis, también le dan una posible aplicación. Entonces, esto nos pudiese soportar el hecho de que es viable obtener este tipo de material. Los enlaces homonucleares los he visto en un solo trabajo, en un nanotubo, en donde prácticamente solamente igual permutan a los átomos y generan los enlaces homonucleares boro-boro y nitrógeno-nitrógeno, pero pues es un caso aislado, prácticamente ya no lo han continuado, entonces prácticamente, digamos, también vamos a ciegas en ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones soportan el hecho de poder tener enlaces homonucleares como tal. Entonces, si la situación era formar el compósito, bueno, ¿cuál fue la solución? Bueno, ahorita se las platico, pero ese es el otro soporte. Precisamente la carga, que no solamente podemos tener nanotubos, hojas con carga neutra, sino ya se sabe, inclusive hace unos, que fue en el 2000, no recuerdo si fue en el 2001, en el JAX, apareció que era viable considerar el grafeno con carga aniónica. Entonces, no recuerdo bien la cita, pero por la debo de tener. Entonces, desde ahí ya más o menos hablaba que el grafeno se le pudiese inducir carga negativa. Aquí ya sabemos que entonces también, en el caso de la dopamina, absorberla o absorbida como tal sobre membranas con carga negativa, ¿no? Entonces fue un ejemplo del 2013. En el 2019, aquí todavía trabajo está más interesante porque sobre la arcilla, aparte de que la arcilla tiene carga negativa, a la nucleobase del ADN le inducen a través del campo eléctrico, le inducen la carga negativa. Entonces, en pocas palabras, están absorbiendo moléculas con carga negativa sobre la superficie de carga negativa y aún así la absorción se da de manera química. Entonces, este tipo de situaciones, digamos, ya se le olvida. No es que antes todo era neutral, no. Y esto todavía nos viene a reforzar más el siguiente trabajo del año pasado en la playa de Nanomatías. Hojas de grafeno y nitruro de boro con carga catiónica. Entonces ya es manipulable, se funcionalice o no, la hoja o los sistemas bidimensionales o fulerénicos o nanotubos, es viable considerar la carga que todavía de alguna manera le mete el plus a este tipo de sistema, porque inclusive el otro es el magnetismo de este tipo de materiales, que no se ha investigado por completo, hay unos cuantos trabajos aislados, ahorita se los voy a platicar. Entonces, tanto el enlace mononuclear como la carga global es la justificante que hemos trabajado de alguna manera en la formación precisamente de estos compositos. Otra vez, la interacción del fulereno pequeño con el clúster para representar como tal la hoja no se da. En algunos casos, cuando lo metes en el medio, la energía de absorción se aumenta. En otros casos, la energía de absorción se debilita. La mayoría, digamos, en un 95% de la energía de absorción se vuelve más débil. Entonces, el medio, en este caso, como el agua, es bastante complicado trabajarlo de alguna manera. No hemos considerado como tal medios ácidos o básicos, eso otra situación. Lo he hecho parcialmente. Aquí hay 2 maneras de trabajarlo, ya sea a través de una constante
o meterle moleculitas, pero los que hacen simulación y trabajan en el agua sabrán que meterles N cantidad de moléculas y trabajar simulaciones cuánticas es un problema terrible. Máximo manejarías 15 moléculas y es un mar de trabajo porque la convergencia, para lograr la convergencia es bastante complejo. Pero se puede. Si hay que buscarles, si el problema son la convergencia, ¿no? Entonces, pero a final de cuentas, o el método numérico a trabajar, ¿no? Pero se puede hacer por dos formas. Aquí lo hicimos por la constante del medio. Entonces, de alguna manera, esto nos facilita ciertos detalles. Ya lo hemos hecho, hemos comparado una molécula de agua con versus K, la constante del medio, y entonces de alguna manera los resultados son prácticamente los mismos. Entonces sí puede funcionar. En algunos casos, mal llamado, le llaman microsolvatación, que no es, hasta le ponen una molécula, le llaman micro, y curiosamente eso pega en artículos con un factor de impacto de 5. ¿Cómo le hacen? No lo sé, pero lo hacen. Entonces, ese tipo de detalles me deja mucho que pensar, pero bueno, es una parte todavía que no exploramos como tal. La mayoría de las veces que nosotros utilizamos los cálculos moleculares son con descriptores básicos o llamados descriptores globales de la propia teoría de FT. Entonces, y eso nos ha funcionado bastante bien, como la polaridad, precisamente la diferencia de energía homo-lumo, los parámetros de reactividad. Se pueden ver de varias maneras, pero aquí se trabaja a través de parámetros globales, a través netamente de Shan. De alguna manera lo que hizo Shan a la contribución a la teoría de FT, y ver el posible magnetismo de ese tipo de materiales, ¿no? Como tal. Entonces son a través de parámetros globales prácticamente, y muy genéricos como tal, pero nos ha funcionado bastante bien para hacer la descripción del composito. Pero el problema aquí es que ninguno de los dos casos se formó. ¿Y cuál fue la solución? Bueno, la solución fue tan simple: permutación. Tomé a la estructura como tal y permuté átomos como tal. Obviamente, nosotros comprobamos que no solamente se puede optimizar geométricamente hablando o encontrar el mínimo en la superficie de energía potencial, no, también obviamente realizamos cálculos vibracionales. En el Scientific Report ya también hicimos, ahí se reporta la estabilidad a través de temperatura, por un lado. Por otro lado, sabemos que los materiales de BN son tienen propiedades térmicas muy buenas. Entonces, por ese lado, difícilmente se va a poder deformar esas estructuras. Tienen una energía de cohesión muy alta y se sabe que no les pasa nada. Entonces, prácticamente. Entonces, de alguna manera se comprobaron ciertos detalles de esto para poder trabajarlo. Entonces, permutamos. Y aquí surgen varias cosas. Primero, la permutación nos dio la estructura con una energía de cohesión muy parecida a la estructura original o prístina, como se conoce. Doctor, una pregunta del doctor Sí. Sylvain Bernet es rápida, que si hay fuerzas de Van der Waals entre el fullereno y el grafeno. La interacción, sí. Bueno, hasta donde sabemos, no, son prácticamente fuerzas electrostáticas. Muy bien, gracias. Entonces, aquí fue un trabajo de tesis de licenciatura de un estudiante de ingeniería en materiales, por un lado. Por otro lado, nos dio el artículo, precisamente Scientific Report. Ahorita ya lo estamos trabajando. Obviamente ya se ha continuado una tesis de maestría, que ya prácticamente el próximo mes se gradúa el estudiante. Se continuó, ahora lo vamos a continuar, otra tesis de maestría de un estudiante de Colombia, una codirección que tengo, recientemente va arrancando. Entonces ya empezamos a desglosar más este tipo, no solamente la estructura prístina, sino los isómeros, que ya nos ha dado bastantes resultados muy interesantes y muy buenos. Entonces, la solución para formar el composito fue esto: formar el isómero, y prácticamente, en principio, resuelve la situación. Obviamente, tenemos un isómero, no provee n factorial isómeros, ¿no? Y lo tenemos, en algunos casos lo tenemos ahí ¿cómo se llama? La reserva, como decimos por ahí, de un montón de isómeros. Inclusive ya algunos colegas y los iraníes están trabajando mucho sobre esto. Ya me pidieron esas estructuras y otras que tengo por ahí de composición 28. Ahorita se los platico. Entonces, esta fue la solución: resolver
esta situación a través de enlaces homonucleares para que se pudiese formar, y de manera natural se forma el enlace boro-nitrógeno, porque sabemos que es muy fácil, entre comillas, formar ese tipo de enlaces. Entonces, de alguna manera, esa fue la solución que hemos considerado. El plus, ¿cuál es el plus de estos materiales? Ya se sabe a nivel experimental y comprobado o empalmado con resultados teóricos que tanto de ambos proviene el magnetismo, tanto de boro como nitrógeno proviene el magnetismo, casi de un magnetón de Bohr, teóricamente hablando. Entonces, no estamos lejos de lo que ya se sabe o de lo que se pudiese obtener. También se han hecho en tubos sin dopar, solamente modificar, digamos, modificar los átomos terminales, ya sea boro-boro, nitrógeno-nitrógeno, y se genera magnetismo. Y se sabe de la literatura que en nanoestructuras de BN hay orígenes, 3 orígenes principales para generar el magnetismo, ya sea que sean los defectos puntuales como tal, ya sea que se crezca sobre un material metálico, o ya sea que haya formación de enlaces pi. Son los 3 orígenes centrales para la formación de, como tal, de magnetismo. Y bastante alto, o sea, bueno, un magnetón de Bohr no es nada despreciable, inclusive sobre ciertos elementos. Entonces, esto a mí me da, de alguna manera, el plus. Todavía no explorado, lo estamos todavía trabajando realmente con varios estudiantes, pero esto es lo que desearía llevar a más adelante y más a profundidad, ¿no? Tenemos gente, bueno, estoy trabajando con gente de la UNAM que ha trabajado magnetismo por hace años, y, teóricamente hablando, y entonces, bueno, con él me he estado apoyando en esta situación. Entonces no es nada, digamos, no lo hemos dejado al azar por completo, ¿no? Bueno, aquí ahí está. Finalmente, aquí hay varias propuestas y de algunos estudiantes que hemos estado trabajando, propuestas, y les platico más detalles. Y he trabajado con N estudiantes. Bueno, yo soy físico, como sabrán, estoy insertado en ingeniería química, pero eso no me ha limitado a trabajar con un montón de estudiantes de varias áreas. Y eso te da el plus, ¿no? Cosas que obviamente no puedo saber por la formación. Bueno, me lo ha dado algún estudiante. Alma es físico. Ever es físico, María es QFB, y con ella precisamente, que está en su 2º año de doctorado, ya prácticamente terminó, digamos que en 1 año y medio, de hecho en 1 año terminó prácticamente su tesis, va extremadamente rápido con los clústeres de la UAP y de Chile. Entonces ya el paper ya casi está, entonces ya no es cosa de nada más de refinarlo, y este año tiene que salir o tiene que ser publicado, ¿no? Entonces, y trabajando todo a nivel de estructuras de BN con enlaces homonucleares, excepto Ever, que es un estudiante de Tabasco, donde primero nosotros lo que propusimos aquí se hizo la predicción de fullerenos de carbón-boro y carbón-nitrógeno, y posteriormente ahora lo estamos trabajando otra vez absorbiendo óxido nítrico, por la situación o el interés que les comentaba. Ya publicamos también su trabajo, ya está en el 2º artículo. Él ya en próximos meses ya también espero que se gradúe tanto Alma como Ever. María pues va a un poquito menos de la mitad, pero ya prácticamente es el 80% en 1 año y medio. Es cuestión de trabajarlo. Luz es igual, en este caso estructuras fulénicas, ya también publicó, que no es un requisito en su maestría. Ya el próximo mes se gradúa. Víctor, estudiante de biología de la Facultad de Ciencias Químicas de aquí de la UAP, en donde ya también tenemos su trabajo. Ya espero que en próximos meses ya también se gradúe. Noé trabajando, ingeniero mecatrónico, tanto Luz como Noé, trabajando en este tipo de situación, todos basados prácticamente en cuestiones de enlaces homonucleares, pero ahora en hojas también, porque la idea central es absorber al amonio de borano y ver si es posible la disociación para tener hidrógeno como tal, ¿no? Gabriel es el estudiante de ingeniero químico de la Universidad Jorge Tadeo Lozano en Bogotá, recientemente, donde estamos trabajando los isómeros de BN de composición 24 con nucleobases del ADN. Entonces, Jesús, aquí también parte del apoyo con Ever, porque en realidad es un colega que estamos trabajando. Él se dedica a programar, por un lado. El asesor interno se dedica a programar. Él predice nuevos sistemas,
a través de la programación, bajo ciertas teorías estadísticas. Con él nos hemos apoyado en la UJAT para hacer predicción de nuevos materiales. Yo estoy centrado muy en BN prácticamente de hace años, entonces, y otros materiales que por ahí han surgido, ¿no? Tenemos a Cristian. Bueno, Cristian se graduó en diciembre pasado de ingeniero químico, también de Colombia, otra vez trabajando fullerenos con enlaces homonucleares en la absorción de óxido nítrico. Didier, que es un estudiante de licenciatura de avanzada, le digo de avanzada porque en 3 meses prácticamente, bueno, él hizo su programa de servicio social y su tesis, entonces sí le ha seguido. Es una colaboración que tenemos con un peruano que está en Chile, un químico. Entonces prácticamente ya terminó, nada más es, como dicen por ahí, por amor al arte le está siguiendo, y prácticamente esperemos sacar un artículo con él también. Él fue Didier, no Cristian, Didier. Irán es también otro estudiante de materiales que prácticamente trabajando en estructuras fluénicas precisamente dopadas con, digamos, N factorial, un montón de estructuras dopadas con carbono, el hermano más próximo por tabla periódica y por radio atómico del boro nitrógeno. Y bueno, ya prácticamente terminó. Y los otros estudiantes de Colombia también que acaban de arrancar también su trabajo de tesis de licenciatura trabajando isómeros, absorbiendo óxido nítrico. Ese sí es un trabajo muy ingenieril. Tanto Didier como Stey y David son un trabajo muy, muy ingenieril, porque ahora se sabe que en el caso de la extracción de gas, el metano viene contaminado con nitrógeno. Entonces el objetivo es no solamente retener al metano, sino lograr retener fuertemente o absorber fuertemente al nitrógeno o disociarlo si es viable. Entonces, y esos son trabajos que bueno, son muy ingenieriles. Propuesta, ahí sí reconozco, es propuesta del estudiante de licenciatura de materiales, Didier. Repito, prácticamente ya terminó. Entonces, todos basados netamente, todos son los estudiantes que tengo actualmente trabajando en enlaces homonucleares. Esa ha sido mi hipótesis fuertemente en esta situación, en los últimos años que he trabajado, y realmente ahí surgen varios trabajos, ¿no? Fullerenos de composición 24, 12, 12, de composición 28, tenemos 14 isómeros que predijimos hace 2 años. Ya también es el trabajo que está siguiendo María, del doctorado en Ingeniería Química, de la Facultad de Ingeniería Química. Prácticamente ya son los 14 fullerenos. Bueno, se eligió unos cuantos, no todos, prácticamente. Entonces, ahí está, tenemos el fullereno de composición 100 átomos, que les decía que es conductor, y el fullereno más grande que hemos reportado yo predicho es el fullereno de composición 240, prácticamente una esferota de 240 átomos, que también no es completamente esférico. En los extremos tiene los enlaces homonucleares y en la parte intermedia tiene los enlaces heteronucleares, y esos son otra vez el comportamiento de conductor. Entonces esto ya rompe con otra parte que todavía va hacia la exploración que quiero. Es decir, la mayoría de los materiales de nitruro de boro, llámese tubo, llámese hoja, llámese fullereno, todos son aislantes prácticamente. Y el hecho de tener enlaces homonucleares y composición más grande le infiere el comportamiento de conductor, cosa que no se ha hecho. Esa es una hipótesis que tenemos y vamos a seguir y vamos siguiendo. La otra es que la mayoría de las veces, si sabemos que el nitruro de boro es un semiconductor o un aislante para transportar fármacos, entonces, ¿qué pasaría? La pregunta que siempre he hecho en algunas pláticas es, ¿qué pasaría si seguimos ahora la línea de trabajar el transporte de fármacos en sistemas que son conductores? Eso no se ha investigado y nadie te lo va a decir en la literatura, porque lo he revisado de abajo arriba y no he encontrado nada prácticamente en ese tipo de materiales. Entonces, a mí en lo personal me gusta ir a ciegas, o sea, sé que lo que voy a encontrar, pues espero que sea lo más congruente posible con lo que ya se tiene. Entonces, pero bueno, es parte del negocio y el hacer simulaciones de manera molecular. Entonces, ese tipo de situaciones, hasta aquí me da lo que les presento, lo que estamos haciendo,
y lo que podemos hacer más adelante o más propuestas, porque todavía hay un montón de propuestas, ¿no? Entonces, prácticamente se me van 8 estudiantes este año, entonces, pues da pie a más. Repito, el apoyo de los chilenos ha sido bastante interesante porque ahí podemos trabajar. Finalmente, les comparto algunas colaboraciones que tenemos. Les comentaba, obviamente, aquí internos con la UAP, externos con la UNAM, profesor de químico, Miguel Castro de la UNAM, de la Facultad de Química de la UNAM. Ya lleva 40 años trabajando en cuestiones magnéticas, entonces de él lo estamos apoyando. Algunas colaboraciones de la OJAT en Tabasco, en el Tecnológico Zacapasa, con Erwin, un profesor, digamos, recién graduado, que ya hemos sacado estudiantes de licenciatura y maestría, y los que vienen en camino y publicaciones, entonces realmente estamos trabajando bastante fuerte con él. En 2 años hemos sacado un montón de trabajos, ¿no? Con Diego, el chileno, en Santiago, que empezamos a colaborar. Posteriormente ya sacamos un proyecto a nivel internacional, y de ahí se ha derivado precisamente la obtención de su clúster, bastante, repito, bastante optimizado y bastante bueno. Dicen por ahí que los chilenos son de avanzada. Gloria, que fue la, ¿cómo se llama? La asesora de Diego. Primero conocí al estudiante, luego conocí a su asesor, entonces y con Gloria también precisamente con Gloria propusimos a los 2 fulenos de composición 100 y composición 240, los sistemas conductores. Ella trabaja más las propiedades ópticas, entonces en ella nos hemos apoyado. Exam, que es el colaborador iraní, ya graduamos a estudiante de maestría también con ese tipo de materiales, con enlaces homonucleares, y hemos sacado varios papers como tal, ¿no? Él trabaja más propiedades ópticas también, enfocado a las cuestiones de pila, de litio y todo ese rollo. Sol, acabamos colaboradora colombiana, ella me parece que es ingeniero químico, Xan es ingeniero químico, perdón, Gloria también, químico, Diego es químico, Edwin químico, entonces soy el único perdido, creo, porque Ricardo, también el peruano que está en Chile, también es químico, entonces todos los demás son químicos, prácticamente soy el perdido aquí. Entonces, y con él tenemos colaboraciones ya fuertemente, repito, estamos prácticamente por graduar ciertos estudiantes. Entonces, y obviamente todos los estudiantes que tenemos que ya también vienen en filas todos sus trabajos próximos a publicar, ¿no? Y bueno, esta sería la propuesta que les hago a través de alguien que quiera trabajar cuestiones de nituro de boro. Y si tienen alguna pregunta o comentario, pues adelante, ¿no? Gracias. Muy bien, gracias, doctor Ernesto Chigo. Entonces, tenemos tal vez tiempo para alguna pregunta, 2 preguntas. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. Hola, Minerva González. Sí, adelante, doctora. Gracias. Hola, Ernesto. Hola, una pregunta. En estos cages de BN, cuando mencionas que pueden ser conductores, digamos, ¿hay alguna evidencia experimental de algún tipo, digamos, donde tú puedas, digo, a pesar de que mencionas que pues te vas un tanto a ciegas, yo me pregunto si hay algún tipo de idea o resultado que a ti te sugiera este tipo de característica en estos cages. Sí, en principio no lo hay. Realmente, como comentaba al inicio, la mayoría es un material prácticamente aislante. Entonces, las 2 propuestas que hemos hecho se basan netamente a que el hecho de considerar los enlaces boro-boro o nitrógeno-nitrógeno son los que le están infiriendo el comportamiento de conductor. Netamente, el resultado teórico no hay nada, hasta ahorita no he visto nada y por ahí no se han ido realmente. Son trabajos muy aislados, estamos hablando de que 50, máximo 5 trabajos con enlaces homonucleares, es mucho, ¿no? Entonces, no, realmente no. Ojalá quisiésemos tener una guía así que me dijeran, sí, es viable. Y eso esperemos que próximamente, ¿no? Ok, sí, entiendo. Oye, pero desde el punto de vista de los cálculos, ¿esa es una característica que tú induces
en los métodos que utilizas o que es resultado o consecuencia del cálculo. No, es resultado netamente del tipo de enlace, no es resultado por inducir así de alguna manera propiamente dicho. A lo mejor, bueno, yo entiendo de inducir como doparlo. Ajá, exacto. Por ejemplo, si lo no, modificas, no es una modificación. No, es netamente sobre los enlaces boro-nitrógeno. Ok. O boro o nitrógeno-nitrógeno. Ok. Vean, me parece muy, muy interesante lo que has obtenido. Yo en el 2010 empecé a trabajar con los fullerenos y es algo que, bueno, por diferentes circunstancias detuvimos un tanto, pero me parece muy interesante. Igual en algún momento te contacto. Claro, claro, si Sí, se puede hacer algo, adelante. claro. Gracias, te agradezco. Sí. Muy bien, gracias. Entonces, ¿alguna otra pregunta o comentario? Bien, parece que no hay más preguntas ni comentarios, entonces agradecemos nuevamente al doctor Ernesto Chigo por esta interesante plática y por acceder a dárnosla, evidentemente, en estas condiciones especiales. Esperamos poderlo invitar más adelante cuando ya podamos hacer eventos de manera presencial. Entonces, muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes por la invitación. Sí, y gracias a todos también por asistir y nos vemos el próximo viernes también con otra interesante plática. Cuídense mucho, síganse cuidando. Hasta luego. Hasta luego, yo me quedo aquí. Sí. Pues creo que ya puedes dejar de grabar, Leonardo Yepes, por favor.